Buenas noches, queridos telespectadores. Una noche más, un miércoles más, en La Vía de la Libertad, el programa que nos hará más libres. Esta noche tenemos un tema pues muy interesante para sobre todo los consumidores y también para las empresas, ¿por qué no? Cuando hablamos de los derechos de los consumidores, la defensa de los consumidores usuarios, tenemos que hacernos también referencia fundamentalmente pues a aquellos derechos que tienen los consumidores en relación pues con nuestra propia Constitución, que el artículo 51 de la Constitución española habla de que pues los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores y los usuarios, protegiendo fundamentalmente pues aquellos aspectos como puede ser, por ejemplo, la salud, la seguridad y también fundamentalmente también los legítimos intereses de las personas. El día de hoy entonces vamos a tratar precisamente de lo que vendría a ser la creación del sistema arbitral de consumo y para ello me acompaña mi invitado, don Juan Miret Nagore. Buenas noches, don Juan. ¿Qué tal? Juan Miret es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona desde el año 1976. Fue abogado en ejercicio en esa ciudad, en Barcelona, y vicepresidente y jefe de los servicios jurídicos de la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña y una de las primeras asociaciones de consumidores y usuarios de nuestro país. En 1983 vuelve a Zaragoza, donde se encarga de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. En 1987 participa en la constitución de la Junta Arbitral de Consumo, siendo nombrado además presidente de la misma en septiembre de 1987, cargo que ocupa en la actualidad. También es consejero del Consejo General de Arbitraje, institución creada por el actual Real Decreto 231/2008 del 15 de febrero y nominado como representante de juntas territoriales en dicho organismo, la Federación Española de Municipios y Provincias. Lleva también muchos años pues considerado pues un experto en la materia, realizando una serie de ponencias, congresos, imagino también invitaciones como la que tiene aquí en este plato. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a tener la oportunidad de entrevistar a don Juan Miret. Bueno, voy a presentar a mi otro invitado. Buenas noches, José Antonio Puello. Buenas noches, Gunter. José Antonio Puello es presidente de la Federación de Empresarios de Comercio ECOS y es presidente de la Confederación Intersectorial de Autónomos. Por lo tanto, los empresarios al que usted representa, pues de alguna manera también, en cierta medida, también están relacionados con este tema del consumo, del arbitraje en el consumo. Por supuesto. Seguramente que una gran mayoría pues habrá optado por el arbitraje. Nuestra fórmula de vida está derivada de las acciones de consumo y por tanto pues nos vemos muy relacionados e involucrados en todos los procesos de resolución de estos conflictos que surgen entre la noble virtud de vender y la noble virtud de comprar, ¿verdad? Me imagino que será más beneficioso para el empresario, y luego hablaremos de esto, seguramente que sí, pues entrar en un proceso de arbitraje que entrar por la vía judicial. Pues hay casos que sí, hay casos que no, luego podemos entrar en más ya detalles. Ya lo comentaremos más adelante. Efectivamente. Muy bien, José Antonio Puello, muchas gracias por venir. A vosotros, muchas gracias a nuestros invitados. También pues tengo a mi izquierda a José Antonio Bisús. José Antonio Bisús, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Antonio Bisús es pues contertulio habitual de este programa La Vía de la Libertad y bueno, pues es director de un despacho muy conocido de abogados, ILEX Abogados. ¿No es así? Así es, y además esta noche estoy muy contento porque no sé si le he contado alguna vez, don Gunter, que yo fui árbitro de fútbol. Sí. Muchos años. Sí, y abogado de los árbitros de fútbol muchos años. Entonces, cuando me dijo usted que íbamos a hablar del arbitraje, luego me enteré que era del arbitraje de derecho. Y también me puse muy contento porque cuando empecé mi desarrollo profesional, una de mis primeras intervenciones, pues, bueno, actué en el Tribunal Arbitral bajo la presidencia de don Juan Miret, pues, que es toda una institución en materia de consumo en nuestra ciudad. Y me estaba rememorando pues aquellos tiempos en los que estábamos juntos en aquellas mesas que tan satisfactorias fueron para los consumidores y luego entendidas, yo creo, por el mundo empresarial, ¿no? Desde el inicio posteriormente. Sí. O sea que para mí es un honor estar esta noche aquí. Por supuesto. Sí, yo creo que evidentemente las empresas tienen que estar interesadas en cuidar su reputación y no solamente las empresas, los profesionales también. Incluso
podría decir incluso hasta los abogados. Es importante por cuanto, fíjese usted, que las empresas grandes pues pueden, con que te realizan campañas gigantescas de dinero, ¿no?, que meten muchísimo dinero en publicidad, pueden prácticamente tirar ese dinero a la basura si realmente, pues, ante una determinada campaña no se acompaña con un producto en condiciones o con un servicio en condiciones. Y si hay suficientes reclamaciones para que este servicio o este bien pues tenga dificultades o tenga los días contados, pues seguramente que los tendrá, porque el consumidor cada vez es más exigente y pues puede hacer uso de las nuevas tecnologías, y una campaña que a lo mejor cuesta miles de millones puede ser desbancada y puede ser arruinada directamente por un pequeño consumidor con un ordenador frente a Internet y con acceso a las redes sociales. Pues con esa alusión que usted ha hecho a lo de los abogados, me da la ligera impresión de que si los abogados estuviéramos en el sistema arbitral de consumo, témome que habría unas cuantas reclamaciones en la Junta Arbitral, ¿no?, dada la fama que tenemos, ¿no? Bueno, puede ser que la fama sea una, ¿verdad?, pero en realidad quizá a lo mejor también haya de todo y haya buenos profesionales como en todos sitios seguramente, ¿no? Se ha creado el sistema arbitral de consumo. Este arbitraje se rige por la Ley 60/2003 del 23 de diciembre y por el Real Decreto 231 de 2008. Este decreto es reciente, decreto ley. El Real Decreto Ley, que además, pues lo que no cabe en este decreto ley está previsto también en la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. ¿No es así, señor Miret Nagore? Sí, por supuesto. Gracias por llamarme y por la posibilidad de intervenir. Sí, el arbitraje de consumo además es el arbitraje dentro de todos los arbitrajes, porque hay más arbitrajes que mejor ha funcionado en nuestro país, y llevamos prácticamente 25 años. Nuestra Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Zaragoza fue una junta pionera y se creó en el año 1987 en una experiencia que se le llamó experiencia piloto, porque curiosamente se montó el arbitraje antes de legislar sobre él, el arbitraje de consumo, ¿no? Y esto fue una invitación del Instituto Nacional de Consumo, alias Ministerio de Sanidad de Consumo, a aquellas administraciones o a aquellos municipios, sobre todo, más que comunidades autónomas, donde se sabía que había reclamaciones de consumo, que había Oficina Municipal de Información al Consumidor, que había asociaciones de consumidores y también asociaciones empresariales, que son también sujeto activo en el arbitraje, obedeciendo al artículo 31 de la Ley General de Consumidores de 26/84 y derogada, que establecía un futurible. Nos movemos ya en el ámbito de nuestra Constitución y del síndrome tóxico que hizo de catalizador, que fue el envenenamiento de miles de españoles por el aceite de colza desnaturalizado. Ambas cuestiones, yo las denomino coartada de derecho, el 51 de la Constitución, impulsaron la política de protección al consumidor. Y sí, el Ejecutivo se dedicó sobre todo, a raíz del Congreso llamado de la Colza, 17 de noviembre de 1981, a el montaje de organismos públicos, siguiendo el 51 de la Constitución, que protegieran al consumidor, y se pensó en los ayuntamientos como las administraciones públicas más cercanas al consumidor. Es la creación de las OMICs, de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor. El legislativo tampoco quedó quieto y promulgó una ley, la Ley 26/84, insisto, y derogada. Hay un Real Decreto legislativo en vigor de 2007, pero aquella ley estableció un futurible. El Gobierno establecerá, decía, un sistema arbitral que sin formalidades especiales resuelva con carácter vinculante ejecutivo las quejas y reclamaciones de los consumidores. Y ahí quedó el artículo 31 del año 84, hasta que en el año 86 el Instituto, como he dicho, se dirige a distintos ayuntamientos, entre otros el nuestro, y alguna comunidad autónoma, preguntando si queremos poner en marcha el arbitraje de consumo. Nosotros dijimos que sí, sí quiero, como en las bodas, y entonces montamos la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Zaragoza, que es una de las pioneras, y se puso en marcha. Y después ya ha venido la legislación, quizá me lo pregunta después, si quieren, de aplicación. Bien, lo cierto es que, estas juntas arbitrales, este sistema arbitral de consumo en general,
Pues aquí, no sé si la gente lo sabe, si el público lo sabe, no existen jueces, existen lo que decía nuestro contertulio, decía, existen árbitros, pero estos árbitros, bueno, pues que lo que hacen es arbitrar, pues ¿quién los nombra estos árbitros? Es decir, ¿cómo funciona? Primero, antes de pasar a quién nombra, ¿cómo se organiza este sistema arbitral de consumo? Sí, correcto. Es una pregunta interesante porque, como veremos, en el arbitraje de consumo no tenemos la potestas, no los jueces, tenemos la autoritas por ley para dirimir el conflicto a través de una decisión que es de obligado cumplimiento, es vinculante y ejecutiva, es cosa juzgada, que se dice en derecho, que es el laudo arbitral. Pero efectivamente el sistema arbitral tiene una estructura y una organización, y entonces la estructura fundamental son las juntas arbitrales de consumo, que son órganos administrativos encargados de impulsar el arbitraje, de conseguir la adhesión de las empresas y de procurar que se hagan los juicios arbitrales. Y a la vez, dentro de la Junta, que la conformamos presidente y secretaria de la Junta, tal como establece el Real Decreto, es cuando el presidente, en este caso me toca a mí, designa a los órganos arbitrales que antes, con la anterior legislación, eran siempre colegiados, pero que ahora puede haber un árbitro único que resuelva, que no son la Junta, sino que son designados por la Junta, por el presidente de la Junta, y que en el caso de ser un árbitro único, tiene que ser un árbitro de la Administración, es decir, licenciado en Derecho al servicio de la Administración Pública, y en el caso de que sea un órgano colegiado, son 3 árbitros, uno, el de la Administración, que tiene que ser licenciado en Derecho al servicio de la Administración Pública, y 2 árbitros más que provienen de las asociaciones empresariales y de las asociaciones de consumidores que previamente los han designado, con un voto cada uno, y entonces se dirimen los asuntos, los conflictos, a través, como he dicho, del dictado de esa resolución. Y esto viene dado por ley, es decir, no es un invento, la ley de arbitraje, que da sustento y es subsidiaria, y el Real Decreto así lo establece, ¿no? Bien, entonces, en el sistema arbitral de consumo hay juntas arbitrales de consumo, hay una comisión de juntas arbitrales de consumo, y hay un Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo y una serie de órganos arbitrales. Usted es consejero del Consejo del Sistema Arbitral de Consumo. Dígame, ¿qué diferencias pueden existir entre las juntas arbitrales de consumo y el Consejo? Sí, realmente con la legislación anterior solo existíamos las juntas, pero ahora la Administración Central, porque no hay que olvidar que el arbitraje en general, el de consumo en particular, es competencia exclusiva del Estado, lo cual puede parecer contradictorio en la medida que hay juntas arbitrales por toda España, ¿no? No es contradictorio, es competencia exclusiva del Estado, tal como define además varias sentencias del Constitucional, y la Administración Central lo que hace es conveniar con las distintas administraciones públicas, comunidades autónomas, municipios, provincias, para el montaje de las juntas. Pero además, con la actual legislación se crean 2 organismos más que antes no existían, que son la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo, con labores muy específicas, yo diría que fiscalizadoras y de informes, y después una superestructura, que es el Consejo General de Arbitraje, que tiene una función de intervenir claramente en la macropolítica del arbitraje de consumo, diseñar la memoria anual del arbitraje, establecer los cursos de formación, entrar a aplicar sobre el registro de empresas adheridas, y que lo conforman, y quizá por eso ha sido un poco ineficaz, pues representantes de casi todos los ministerios del gobierno. ¿Quiénes conforman el Consejo General? Claro, es que somos tantos que por ahora solo ha habido una reunión en la Constitutiva, donde sí además entramos en temas concretos que nos remite el Real Decreto, pero juntar la agenda es muy complicada, ¿no? El representante del Ministerio de Justicia, que es el que yo creo, además, que nunca puede faltar, representante del Ministerio de Obras Públicas, representante de varios ministerios, un representante del Consejo de la Abogacía, un representante de las cámaras de comercio, representantes empresariales de asociaciones de consumidores y representantes de juntas territoriales, es decir, en total, pues no sé, 20 o más.